Excelente la conferencia del doctor Andrés Munyo, le damos cordialmente las gracias y le damos la bienvenida al doctor Marcelo Figari, el cual nos va a hablar de reconstrucción de grandes defectos de cavidad oral. Mi nombre es Marcelo Figari, soy jefe de la sección de cabeza y cuello, Servicio de Cirugía General Hospital Italiano de Buenos Aires, y es un gusto compartir con ustedes en estas quintas jornadas de cirugía de cabeza y cuello del Centro Médico Diagnóstico La Trinidad, en Caracas, Venezuela, bajo la invitación del doctor Alirio Mijares, esta conferencia, y comparto la experiencia que tenemos en conjunto con el doctor Juan José Larrañaga a cargo del área reconstructiva. El tema es reconstrucción luego de grandes resecciones en la cavidad oral y vamos a clarificar los objetivos de aprendizaje, y es que al término de esta presentación ustedes sean capaces de describir los desafíos que la resección y la radioterapia en el cáncer de cavidad oral representan desde el punto de vista reconstructivo, analizar ventajas y desventajas de los distintos procedimientos con los que contamos en la actualidad y finalmente comprender el impacto reconstructivo en términos anatómicos, en términos funcionales y en términos de calidad de vida. No vamos a hablar hoy de reconstrucciones sencillas, como por ejemplo la que se puede lograr con los colgajos nasogenianos o nasolabiales en la reconstrucción de pequeños defectos en el piso de la boca, o de defectos segmentarios de la mandíbula que pueden ser rehabilitados a través de injerto no microvascularizado, como en el caso de patología benigna, y siempre que el lecho de receptor, ya sea las partes blandas y la falta de irradiación, permitan una muy buena condición de desarrollo del injerto. Como ustedes bien saben, la mayor parte de las recomendaciones internacionales, en este caso cito las británicas del año 2016, consideran que la reconstrucción microquirúrgica es el estándar de oro en la reconstrucción de los grandes defectos de cabeza y cuello, y precisan en esas guías británicas que particularmente los grandes defectos maxilares y los defectos compuestos en la reconstrucción mandibular, o sea, incluyendo mucosa y piel, son patrimonio de la microcirugía, más allá de otras reconstrucciones a las que no nos vamos a dedicar hoy, como por ejemplo las faringoesofágicas. ¿Qué es lo que hoy analizaremos en detalle? Extensas resecciones de partes blandas, resecciones compuestas, tanto del maxilar o de mandíbula, o resecciones masivas, o sea, resecciones mandibulares extensas o grandes resecciones maxilares. Y lo haremos basados en casos. Como ustedes saben, el primer caballito de batalla que tuvo la reconstrucción en cabeza y cuello en el área microquirúrgica fue el colgajo faciocutáneo antebraquial, que es delgado, que es fácilmente plegable, que tiene la gran ventaja de poder ser tallado al mismo momento que se realiza la resección, o sea, permite dos equipos. Tiene un pedículo largo basado en la arteria radial, que por otra parte tiene 2 milímetros y a veces más. Tiene un sistema venoso superficial y otro profundo, que son las venas concomitantes. Es posible tallar dos islas de piel, es posible inclusive elevar parte del tendón del palmar largo cuando es necesario, por ejemplo, imprimir cierta tensión a la reconstrucción, como en el labio inferior, pero como contrapartida el hueso es de muy pobre calidad y hay una morbilidad posible de la sonadadora, ya que a veces los injertos sobre los tendones se pierden o la sonadadora puede resultar un poco funcionalmente inadecuada en el postoperatorio. No es lo habitual es una muy buena recuperación. Veamos aquí un ejemplo en un carcinoma de la parte ventral de la lengua y piso de boca, con una resección extensa de parte blanda y una mandibulectomía marginal. Y como ustedes ven, la rehabilitación vino no a través de un cierre directo, no a través de un plegamiento de la lengua, sino de un colgajo faciocutáneo antibraquial. Aquí ven su pedículo, arteria radial, venas concomitantes y sistema venoso superficial. Las anastomosis, que no vamos a entrar en detalle, pero habitualmente son a ramas colaterales de la carótida externa y el tronco tirolinguofaringofacial u otras venas de la zona. Puede ser también en forma directa a la vena yugular y a la vena carótida y a la arteria carótida externa, en caso en que los vasos se hayan perdido. Y aquí vemos la muy buena reconstrucción, cierre del defecto y proyección de la lengua que la reconstrucción permite. Y en el posoperatorio más alejado, con muy buena movilidad y también con una muy discreta morbilidad de la sonadadora.
Esta fue la primera reconstrucción que hicimos con un colgajo fasciocutáneo antebraquial en el año 1991 o 92, con el doctor Claudio Brandi en ese momento, donde ven la gran resección, incluyendo 80% de la lengua, todo el piso de boca, mandibulectomía marginal, se preservó afortunadamente un 20% de lengua con su hipogloso mayor que permitía el traslado posterior del colgajo, y la rehabilitación con un colgajo radial con muy buena movilidad del paciente. Es un paciente que seguimos por 12 años hasta su fallecimiento, con muy buenos resultados funcionales en términos fonatorios y deglutorios, aunque hay que decir que a largo plazo el volumen del colgajo se compromete un poco y puede llevar a cierta fijación de la lengua. Otro colgajo que se utiliza muy poco en la actualidad, pero lo hemos utilizado esporádicamente, es el colgajo lateral braquial, que tiene un pedículo muy corto, pero una zona dadora muy noble, en el sentido de que puede ser cerrado en forma directa, y que también es apto para reconstrucciones medianas o de mediano calibre de la cavidad oral. Sin duda, los años más recientes, desde que Song lo describió en 1984, el colgajo anterolateral de muslo tiene grandes ventajas y se ha convertido quizás en el nuevo caballito de batalla en pacientes con una anatomía compatible, que no tengan una gran obesidad o celulitis en la zona. Está basado en vasos en la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, tiene 2 venas concomitantes y tiene como ventaja un pedículo largo con muy poca movilidad de la zona dadora, que en general puede ser cerrada en forma directa o con un pequeño injerto de piel, muy buen volumen de piel y de partes blandas, posibilidad de cambiar el formato, una variedad subcutánea, una variedad fasciocutánea, de llevar porciones de músculo como miofasciocutáneo, e inclusive se puede realizar también extensiones a otros elementos musculares u óseos de la zona. Como contra, existen muchas variantes anatómicas, a veces las perforantes no se encuentran, o hay que terminar basando el colgajo en la fascia lata y la disección requiere bastante expertise. Aquí vemos 2 ejemplos clínicos. El primero es una paciente con un carcinoma beloblástico extenso del maxilar superior que requirió resección hemimaxilectomía con piso de la órbita, que es rehabilitado, como ven, con una malla de titanio, y posteriormente el gran defecto de cerrado y obturado utilizando el colgajo anterolateral de muslo y la rehabilitación final protética basada en implantes. Otro caso de un paciente americano que vino a la Argentina con la necesidad de dar una solución a su problema, que era un fracaso de una terapia quimorradiante previa por un carcinoma de base de lengua y de pared faríngea lateral, y aquí ven la rehabilitación del arco mandibular solamente con prótesis y el relleno de la fosa trigomaxilar con la porción muscular basada en un basto y la gran pastilla de piel que permite una muy buena reconstrucción intraoral. Otro colgajo que hemos hecho solamente en 2 ocasiones, hoy día prácticamente no lo utilizamos, pero tiene valor histórico, es el colgajo Pedio, descrito por Morrison en 1978, y como ustedes ven es fino, es plegable. Este paciente tenía un carcinoma de todo el paladar blando, que fue resecado en su totalidad junto con la pared faríngea lateral, y como ven la rehabilitación luce muy bien, y yo tuve contacto telefónico con el paciente hasta 8 años posoperatorios, y la verdad que tanto el acto deglutorio como fonatorio eran más que aceptables. En el caso de los defectos óseos del maxilar y de la mandíbula, los objetivos son cercanos pero ligeramente diferentes. En el caso de la mandíbula, aparte de reconstruir forma, volumen y lograr cicatrización ósea primaria, hay que tratar de reconstruir las partes blandas anexas al defecto, evitando retracciones, y aparte brindar la posibilidad de rehabilitación dentaria pronta con implantes. En el caso del maxilar, aparte, está la recuperación de la competencia, del aislamiento de la cavidad oral con respecto a la nasal, ocasionalmente el soporte del globo ocular, que en general combinamos con mallas aloplásticas. Muchas veces solamente obliterar el defecto sin intenciones de recuperar el maxilar superior óseo,
recuperar el contorno facial y, obviamente, a través de la rehabilitación, o sea, la rehabilitación odontoprotética posible. En este caso vamos a hablar primero del caballito de batalla de la reconstrucción mandibular y también maxilar superior, que es el colgajo peróneo, que ofrece casi 25 centímetros en un hueso que es prácticamente un resabio embriológico, pero del cual hay que preservar los 6 a 8 centímetros proximales y distales para la estabilidad de la rodilla y del tobillo. El pedículo es un pedículo relativamente corto, basado en el tronco tibio peróneo, que puede extenderse sacrificando un poco de largo óseo. El diámetro de los vasos es bueno, tiene 2 venas concomitantes, permite osteotomías múltiples, vamos a ver aplicado en casos. La isla de piel es confiable, puede ser inclusive doble en algunos casos, permite el tallado en 2 equipos simultáneos y aparte permite la realización de implantes dentales inmediatos. Inclusive en casos de patología benigna que se puede planificar, se puede colocar los implantes en el peroné antes de su transferencia. La morbilidad de la zona dora es baja en tanto y en cuanto no se comprometa el nervio ciático popliteo externo y siempre se aconsejan imágenes preoperatorias como por ejemplo angioresonancia o angio-TC, que permiten evaluar la permeabilidad del tronco tibio peróneo en nuestros pacientes, que habitualmente son pacientes que tienen algún grado de compromiso vascular. En los últimos tiempos hemos podido implementar prácticamente en el 100% de los casos la planificación virtual preoperatoria, que nos permite verificar la extensión de las lesiones, nos permite fusionar resonancia magnética y tomografía a los fines de definir claramente los márgenes de compromiso tumoral, nos permite imprimir modelos, como en este caso, que nos permiten tallar previamente o adoptar las prótesis de reconstrucción, inclusive tallar guías, y nosotros somos más adeptos a la navegación intraoperatoria que realizamos con cierta frecuencia en toda la patología cráneo-maxilofacial y que permite reproducir in vivo lo que hemos planificado previamente en la planificación virtual. Este es un caso de una paciente con una displasia fibrosa de larga data, sobre la cual se sumó un osteosarcoma en la región del mentón, en la región parasinficiaria, que fue inicialmente tratado con terapia sistémica y radioterapia, y donde después se decidió consolidar el tratamiento resecando el 75% de la mandíbula. Solamente mantuvimos la rama ascendente mandibular izquierda. Aquí ven el preoperatorio inmediato, la maloclusión dentaria, el intraoperatorio con la resección que va del cóndilo derecho al ángulo izquierdo, la reconstrucción con la fíbula montada sobre una placa de reconstrucción que va prácticamente nuevamente de cóndilo derecho a ángulo izquierdo y que fue tallada sobre un modelo rebajado. Y aquí ven el intraoperatorio con 1, 2, 3, 4 osteotomías que permiten adaptarse a la curvatura y la rehabilitación del cóndilo, donde no utilizamos en general prótesis, simplemente redondeamos el extremo del peroné e interponemos partes blandas periósticas entre el peroné y la glena para facilitar la rehabilitación. Y ocasionalmente suspendemos la placa de reconstrucción de la raíz del arco cigomático con un material de sutura irreabsorbible, lo cual permite garantizar, mientras se consolida la cicatrización inicial, la apertura y cierre relativamente simétrica de la mandíbula. Aquí vemos el posoperatorio, con muy buena recuperación de la curva mandibular. Aquí vemos el control más alejado, la rehabilitación con implantes y la rehabilitación final odontoprotética basada en dichos implantes. Una paciente también con muy buena sobrevida, que posteriormente tuvo una recaída del osteosarcoma sobre el resto de hueso mandibular, que en ese caso fue tratado con terapia sistémica hasta el momento con muy buen control. Cuando tratamos pacientes jóvenes, en los cuales vamos a rehabilitar prontamente la dentición, muchas veces una de las críticas que se le hace al colgajo de peroné es su poco alto, su poco espesor, y en ese caso para nosotros no es una opción correr la reconstrucción hacia arriba dejando vacío la parte basal de la mandíbula, porque es fácilmente notoria estéticamente, y preferimos en ese caso utilizar algún otro recurso. Uno es el colgajo de peroné en caño de escopeta,
digamos, fracturado, resecado un segmento intermedio de mandíbula a fin de mantener la continuidad del colgajo y doblado sobre sí mismo, que permite un muy buen alto mandibular, y el otro en pacientes sobre todo que han sido, como en este caso, reconstruidos con peroné, pero no irradiados por la patología de base, la posibilidad de realizar una distracción osteogénica luego de una ostectomía intermedia y luego de una distracción adecuada y un periodo de maduración, la posibilidad de realizar implantes dentarios. Vamos a mostrar dos colgajos muy interesantes, menos frecuentemente utilizados. Uno es el colgajo escapular y paraescapular, descrito por Gilbert y Thiot en el año 1982, que tiene la contra de que la disección es asincrónica, o sea, hay que dar vuelta al paciente y volver a darlo vuelta con un pedículo corto, con menos chances de realizar implantes dentarios por la calidad del hueso, pero como contrapartida la morbilidad de la zona dadora es baja. Generalmente los defectos se cierran en forma directa, las islas de piel son excelentes y es ideal para defectos anteriores con poca demanda ósea pero gran demanda de partes blandas, y se puede realizar un colgajo quimérico incluyendo el músculo dorsal ancho para grandes reconstrucciones. Este es un caso de un paciente que fue operado no en nuestro servicio por un gran defecto mandibular y del piso de la boca y parte de la lengua, reconstruido inicialmente solamente con un colgajo miocutáneo y con radiación posoperatoria. Esto es lo que ocurre en general cuando no se habita con hueso inicialmente una gran reconstrucción mandibular, sobre todo en la región anterior, y entonces se produce posteriormente por la radioterapia una gran retracción de las partes blandas y finalmente, como ocurre en este caso, una extrusión de la prótesis. Aquí decidimos utilizar un colgajo paraescapular con un fragmento óseo muy adecuado para el pequeño defecto anterior faltante y dos pastillas cutáneas desepitelizadas en la parte central para el componente del piso de la boca y componente extraoral. Aquí ven la reposición del contorno mandibular con una nueva placa que fue preformada sobre un modelo, la fijación con tornillos monocorticales y del sistema locking para no dañar el pedículo del componente óseo, y finalmente el gran componente cutáneo, parte dentro de la boca, parte fuera de la boca, que es cierto, es muy voluminoso, va a haber que trabajar sobre él mucho tiempo porque permite una rehabilitación inicial adecuada y un muy buen terreno para realizar implantes dentarios y rehabilitación odontoprotética y para reformular la anatomía de todo el mentón y de toda la lengua, y de todo el labio en varias etapas posteriores. Otro caso muy interesante, paciente grande con una recaída de un T4 avanzado de lengua oral y piso de boca que había ya invadido, como ven aquí en la tomografía, toda la región preepiglótica y requería gloso, mandíbulo, faringolaringectomía. Aquí ven los cabos de la mandíbula, prácticamente los dos ángulos, que han sido estabilizados temporariamente con placas a la región del maxilar superior para que no se altere la posición de los cóndilos durante la reconstrucción. Y aquí ven un doble colgajo, un colgajo de fíbula montado sobre una placa de reconstrucción, fijada ya a los cabos remanentes, con la isla cutánea utilizada para rehabilitar el mentón, y un colgajo miocutáneo de pectoral mayor con una gran pastilla para poder rehabilitar la vía aerodigestiva, la vía digestiva superior, en realidad, porque el paciente termina obviamente con una traqueotomía definitiva, desde el labio, en este caso, hasta el esófago superior. En el caso de, ya voy concluyendo, de las resecciones maxilares, cuando las mismas son limitadas, solo de la infraestructura en un paciente dentado, es posible la obturación protética. No me voy a referir a ella en extensión, pero sí cuando los defectos son grandes, como en esta paciente con una gran maxilectomía que aparte en la parte derecha involucraba la infra y la supraestructura con el piso de la órbita, un defecto clasificado como Brown 3C por un carcinoma adenoide quístico en una paciente profesional, psiquiatra, donde decidimos realizar una reconstrucción utilizando el colgajo de cresta ilíaca. Este colgajo, descrito por Taylor en el año 1979, es un colgajo magnífico, la verdad. Tiene algunas contras como un pedículo corto, basado en los vasos circunflejos ilíacos profundos,
La disección simultánea es posible, pero es muy demandante en la región de la cresta ilíaca, tiene mayor movilidad de la zona dadora. Nosotros sistemáticamente reforzamos la pared abdominal cuando tomamos músculo oblicuo con una malla, pero tiene muy buen volumen como colágeno osteomido cutáneo para defectos compuestos. Es posible en la mandíbula, pero sobre todo en el maxilar superior. Aquí vemos el caso que habíamos hablado, donde este es el colgajo reposicionado in situ, el componente óseo fijado con con mini placas de tercio medio, que permite una muy buena rehabilitación del piso de la órbita con una malla y de toda la infraestructura bilateralmente con el componente óseo. Y finalmente el músculo oblicuo externo revertido sobre el paladar para sellar el componente. Como ven, muy buen resultado estético, con una cierta falta de proyección del maxilar superior. Y todo molido, excelente, todo, absolutamente todo, obviamente, proteína. Como ven, el resultado fonatorio magnífico, el resultado deglutorio muy bueno, obviamente la masticación ineficiente inicialmente, por lo cual intentamos implantes dentarios. Lamentablemente el hueso no tuvo la calidad que esperábamos y finalmente terminó con una rehabilitación indirecta solamente con prótesis. Para concluir, y reiterándoles el placer que ha sido compartir con ustedes este momento, yo personalmente creo que la introducción de los colgajos libres microvascularizados a partir de la década del 70 representó un hito histórico, un punto de inflexión en la reconstrucción de cavidad oral y maxilofacial, siendo hoy el estándar de oro con más de un 95% de éxitos en general, y representando los colgajos radial, anterolateral de muslo y peroné, los caballitos de batalla que cubren la mayoría de las necesidades reconstructivas. Para situaciones especiales, como lo hemos visto representado en casos, el colgajo de cresta ilíaca y el colgajo escapular añaden sofisticación y seguridad. Y finalmente deberíamos pautar también que los colgajos miocutáneos son hoy una opción cuando los colgajos libres están disponibles pero fracasan o en situaciones especiales. Nuestra primera opción en estos grandes defectos, vuelvo a repetir, es la microcirugía. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Estoy dispuesto a responder preguntas a través de mi correo electrónico marcelo.figari@hospitalitaliano.org.ar, y espero poder visitarlos en forma presencial en un futuro próximo. Muchas gracias.